Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es procesar una verdadera avalancha de titulares, reportes financieros, lanzamientos de hardware y noticias geopolíticas que han marcado este 21 de febrero de 2026. Oye, ¿qué tal? Sí, es una montaña de información la que tenemos hoy. Literalmente una montaña. Tenemos un resumen diario repleto de debates candentes de foros tecnológicos como Hacker News, reportes de Wall Street y artículos de investigación. La idea es extraer el conocimiento más importante de todo esto. Exacto. El objetivo es que, al terminar de escuchar esta conversación, nuestra audiencia tenga una visión clara y esté súper bien informada, sin sentir que esta marea de datos le pasa por encima. Así que, vamos a desglosar esto porque la cantidad y la variedad de novedades que tenemos hoy frente a nosotros es francamente asombrosa. Es un placer estar aquí para analizar todo este material. Y ciertamente, cuando miramos las noticias de hoy, a primera vista podrían parecer un montón de piezas de rompecabezas que no encajan para nada. Totalmente, ciberseguridad, chips, política. Tal cual. Tenemos cosas de ciberseguridad, lanzamientos de chips, política internacional, pero en realidad todas cuentan una historia sumamente coherente. Lo que estamos viendo es cómo la inteligencia artificial está dejando de ser una simple novedad o un truco de magia digital para reestructurar de manera profunda y permanente la infraestructura de la vida diaria y de la economía global. Ya no es solo el asombro. Para nada. Ya dejamos atrás la fase de asombro inicial. Ahora estamos de lleno en la fase de implementación y pues lidiando con las consecuencias a gran escala. Me parece un punto de partida perfecto. Y leyendo las fuentes, creo que el lugar más claro para ver esa fase de implementación es en la nueva realidad de la inteligencia artificial en el día a día. Sí, definitivamente. Específicamente, me llamó la atención la fricción que esto está empezando a generar. Hay un artículo de Juno Labs en nuestro material que me pareció súper revelador. El del modelo de negocio claro. Ese mismo. El titular es directo y hasta un poco cínico. Dice: cada empresa que construye un asistente de inteligencia artificial es ahora una empresa de publicidad. Es un golpe de realidad. O sea, la promesa original era tener un asistente neutral, casi como un mayordomo digital impecable que solo trabajaba para quien lo usaba. Pero ahora, según este análisis, el modelo de negocio está mutando rápidamente. Lo fascinante aquí es la dualidad del mercado que se está formando en este preciso momento y las presiones económicas detrás de ello. Claro, porque los costos no son menores. Exactamente. Mantener en funcionamiento modelos de lenguaje gigantescos en la nube requiere centros de datos monumentales, un consumo de energía masivo y chips carísimos. Esos costos operativos son insostenibles sin una vía de monetización súper agresiva. Por eso, vemos que los servicios basados en la nube se están convirtiendo lentamente en plataformas publicitarias. Es como el ciclo clásico, ¿no? Es el ciclo clásico de la tecnología de consumo. Primero te subsidian el servicio para que te acostumbres y luego, cuando ya dependes de él, comienzan a influir en tus decisiones de compra o a vender tu atención para cuadrar las cuentas. Pero eso suena lógico en teoría financiera. Sin embargo, en la práctica, me pregunto dónde deja eso a la persona común. En una posición incómoda, seguro. Sí, porque en los foros de Hacker News hoy había una anécdota que resaltaba muchísimo. Alguien describía su primera experiencia interactuando con un centro de atención telefónica que había sido completamente automatizado con inteligencia artificial. Ah, leí esa historia. Y la historia no era sobre lo eficiente que fue, sino todo lo contrario. Describía una experiencia increíblemente frustrante. Sí, la máquina intentaba sonar demasiado humana. Exacto. Usaba muletillas, pero al mismo tiempo seguía un guión comercial muy estricto. Terminaba creando una barrera enorme entre el cliente y la solución de su problema real. Claro, una barrera automatizada. Parece que estamos reemplazando las esperas con música de ascensor por, digamos, conversaciones circulares con bots, que sutilmente intentan vender algo más. Ese es exactamente el punto crítico de la fricción que mencionabas. Cuando la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta de productividad pura a convertirse en una interfaz transaccional obligatoria, ¿la calidad de la experiencia se degrada? Se vuelve transaccional. Sí. Ya no está diseñada para resolver el problema lo más rápido posible, sino para maximizar el valor de esa interacción para la empresa. Totalmente. Sin embargo, toda acción genera una reacción.
La otra cara de esta comercialización forzada en la nube es la respuesta que estamos viendo en el hardware para el consumidor. Ah, la independencia. Exacto. Esta dependencia de los servidores corporativos está impulsando un deseo genuino de independencia computacional. Estaba leyendo precisamente sobre eso y la verdad me pareció increíble como ingeniera, como analista de todo esto. El hardware está respondiendo a una velocidad que no esperaba. Es asombroso. Las fuentes incluyen un reporte de PCMag sobre un nuevo lanzamiento, el Superchip GB10 de NVIDIA. El periodista que escribe el artículo menciona, de manera muy casual, que ahora mismo está ejecutando modelos de inteligencia artificial serios de nivel empresarial directamente en la sala de estar de su casa. En su propia casa. Para ponerlo en perspectiva, pasamos de necesitar una granja de servidores gigantesca y refrigerada a tener un equipo bajo el televisor casi del tamaño de una consola de videojuegos, capaz de procesar tareas complejísimas. Y esa es una revolución silenciosa pero absolutamente tectónica. Tener esa potencia de cálculo en el hogar cambia las reglas del juego por completo. ¿En qué sentido principal? Significa que ya no hay una necesidad estricta de enviar datos personales a la nube para que sean procesados y potencialmente utilizados para perfilar publicidad. Claro, la soberanía de los datos. Es un movimiento muy fuerte hacia la soberanía de los datos personales. Quienes tienen este hardware pueden pedirle a su modelo local que analice documentos financieros o médicos, sin que esa información salga de su casa. Eso es fundamental para la privacidad. Sí, pero si miramos más allá, esta independencia a nivel de hardware local nos lleva directamente al siguiente gran salto evolutivo del software. Porque con tanto poder de procesamiento disponible, estos modelos ya no se van a limitar a responder preguntas como si fueran enciclopedias interactivas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos de lleno en lo que las fuentes llaman la revolución de los agentes de inteligencia artificial. Los agentes, sí, ese es el término clave hoy. Según los artículos de hoy, estamos viendo una transición súper acelerada. La inteligencia artificial ya no espera pasivamente a que alguien le haga una consulta. Ahora actúa de forma autónoma. Y hay varios desarrollos simultáneos que me volaron la cabeza. Hay muchísima actividad en ese frente. Por un lado, mencionan una plataforma llamada Cord, que es un sistema diseñado para coordinar árboles completos de agentes. Árboles completos, sí. Ya no hablamos de un solo bot haciendo una tarea aislada, sino de un equipo entero de agentes de software distribuyéndose el trabajo, comunicándose entre ellos y, ejecutando proyectos en sincronía. Para entender la magnitud de eso, hay que ver la arquitectura que lo sostiene. Por eso es tan relevante la mención que se hace hoy a Klaus. El proyecto de Andrej Karpathy. Ese mismo. Karpathy es una figura muy respetada en la industria, y él describe a Klaus como una nueva capa fundamental. ¿Cómo funciona esa capa exactamente? Imagina que los modelos de lenguaje actuales son como un cerebro brillante, pero paralizado en una silla. Pueden pensar, pero no actuar. Solo generan texto. Exacto. Lo que hace una capa como Klaus es sentarse por encima de ese cerebro y darle manos digitales. Manos digitales. Sí. Le otorga a estos sistemas la capacidad de planificar a largo plazo, navegar por Internet, hacer clics, llenar formularios y ejecutar acciones complejas con múltiples pasos sin ninguna intervención humana. Y para que esas manos digitales operen de manera óptima, necesitan sus propias herramientas. Creo que el ejemplo más claro de esto es el lanzamiento de Aslan Browser. El navegador de MacOS. Sí, es un navegador de código abierto para MacOS. Pero aquí está el detalle que me dejó pensando. Está construido única y exclusivamente para agentes de inteligencia artificial. No es para nosotros. No tiene una interfaz bonita para que un humano lea las noticias o vea videos. No hay botones ni marcadores. Está optimizado y despojado de todo lo visual para que el software pueda consumir el código de las páginas web a la máxima velocidad posible. Literalmente. La web se está rediseñando para las máquinas. Es una locura pensar en eso. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que Internet está experimentando una crisis de identidad sin precedentes. La web tradicional, tal como la conocemos desde hace 30 años, fue diseñada visualmente para ojos humanos, con colores que llaman la atención, menús desplegables y carruseles de imágenes. Todo hecho para captar nuestra atención. Pero si las proyecciones son correctas, y la mayor parte del tráfico y de las transacciones pronto será ejecutada por navegadores ciegos como Aslan, la infraestructura misma de la red tiene que cambiar. Completamente. Y eso, inevitablemente, trae aparejado un problema inmenso a nivel global, la confianza y la verificación. Claro, porque si un bot autónomo está navegando por ahí, haciendo compras, reservando vuelos,
o extrayendo datos masivos de una página web corporativa, surge una pregunta obvia. ¿Quién está ahí? Exacto. ¿Cómo sabemos quién o qué está del otro lado de la pantalla? Y ahí es donde entra otro proyecto muy comentado en el resumen de hoy, llamado Agent Passport. El pasaporte para agentes. Las fuentes lo describen como un sistema de verificación de identidad para máquinas. Dicen que es similar al protocolo OAuth. Sí, la validación que usamos siempre. Para quienes no están familiarizados con el término técnico, OAuth es el sistema que usamos todos los días cuando una página nos pide iniciar sesión con Google o con Apple, en lugar de crear una cuenta nueva. Bueno, Agent Passport es exactamente eso, pero diseñado para darles credenciales a los bots. Esa analogía es perfecta. Y esa credencial es la pieza clave para evitar un caos absoluto en los servidores del mundo. Me imagino que sin eso sería un desastre. Piensa en una aerolínea. Sin un pasaporte para agentes, sus sistemas no podrían distinguir entre una herramienta automatizada, legítima, digamos, un asistente personal intentando reprogramar un vuelo cancelado y un enjambre de bots maliciosos intentando saturar el sistema o comprar todos los boletos para revenderlos. Claro, no habría forma de diferenciarlos. Esta nueva realidad obliga a la que la ciberseguridad evolucione a una velocidad vertiginosa. No es casualidad que, justo hoy, la empresa Anthropic haya anunciado un producto llamado Cloud Code Security. Seguridad impulsada por IA. Básicamente, están poniendo capacidades de análisis de vulnerabilidades de vanguardia directamente en manos de los defensores de redes. Tiene sentido. Porque si los ataques ahora pueden ser orquestados por agentes autónomos que no duermen, la defensa también tiene que estar impulsada por inteligencia artificial de primer nivel, operando 24/7. Es una verdadera carrera armamentista en el plano digital. Sin duda. Pero lo que me parece fascinante es que todo este auge de software, estos navegadores para agentes y pasaportes digitales, no vive en el aire. Necesita infraestructura. Exacto. Necesita hierro, cables y energía. Para que estos agentes funcionen, se requiere muchísima infraestructura física. Y esto nos lleva a la siguiente parte de las noticias de hoy. El choque con el mundo real. En las fuentes vemos cómo esta demanda de tecnología choca de frente con la geopolítica y los mercados globales. Por ejemplo, hay un reporte indicando que una empresa fabricante llamada CXMT está inundando el mercado y ofreciendo chips de memoria DDR4 a casi la mitad del precio habitual. Detengámonos ahí un segundo porque el impacto de eso es enorme en la industria. Adelante. Para poner en contexto qué es la memoria DDR4, podríamos decir que es la memoria a corto plazo de cualquier computadora o servidor. El espacio de trabajo. Es crucial para mantener la información accesible rápidamente mientras el procesador, o en este caso la inteligencia artificial, hace sus cálculos. ¿Ya veo? Que el precio de un componente tan vital caiga drásticamente cambia toda la matemática financiera para las empresas que construyen centros de datos y para el hardware doméstico que mencionábamos antes. Lo vuelve mucho más accesible. Abarata enormemente el costo de entrada para implementar inteligencia artificial a gran escala. Totalmente. Y no solo el hardware físico está buscando eficiencia, el software base también está exprimiendo cada gota de rendimiento. Sí leí lo de Linux. El resumen menciona que el núcleo del sistema operativo Linux, en su nueva versión 7.0, ha logrado mejoras significativas para rendimiento a bases de datos muy populares como PostgreSQL, específicamente cuando se ejecutan en servidores con procesadores AMD EPYC. Un detalle súper técnico. Al principio me pregunté por qué un detalle tan técnico era noticia de primera plana, pero luego leí las implicaciones y tiene todo el sentido. Es que a esa escala un detalle técnico se convierte en un impacto financiero masivo. Definitivamente. Cuando empresas globales manejan millones de transacciones por segundo en bases de datos como PostgreSQL, una actualización de software en el núcleo de Linux que mejore la eficiencia en un 5 o 10% significa que los servidores terminan sus tareas más rápido. Y eso ahorra energía. Eso se traduce en que pueden apagar procesadores antes, lo que ahorra cantidades monumentales de electricidad y reduce la necesidad de sistemas de enfriamiento masivos. A nivel de centros de datos globales, estamos hablando de un ahorro de millones de dólares diarios solo por refinar unas cuantas líneas de código. Todo está interconectado. La eficiencia del software depende de los chips de memoria, los chips dependen de las fábricas y las fábricas dependen del comercio internacional.
Y ahí entramos en la geopolítica. Exacto. Y hablando del mundo físico y sus fronteras, tenemos una noticia de alto impacto en el reporte de la BBC incluido en nuestras fuentes. Informan que Donald Trump ha elevado los aranceles al 15%, justo el día después de un fallo de la Corte Suprema. Es un evento geopolítico mayor en las noticias de este 21 de febrero. Analizando esta noticia estrictamente desde la perspectiva macroeconómica y de las cadenas de suministro globales, un aumento arancelario de esa magnitud funciona como un choque de fricción inmediato en el mercado. Claro, afecta directamente a los componentes. Toda esta infraestructura física de la que venimos hablando, los servidores avanzados, las placas madre, los chips de memoria de empresas como CXMT, dependen de una red de ensamblaje que cruza múltiples fronteras antes de llegar al consumidor final o al centro de datos. Múltiples viajes. Al añadir un arancel del 15%, los costos de importación se disparan. Es matemática simple. Esto obliga inevitablemente a los grandes fabricantes tecnológicos a recalcular sus márgenes de beneficio, ajustar los precios finales al consumidor y, en muchos casos, a replantear sus rutas logísticas. Claro. Es un recordatorio contundente de que la nube digital siempre termina chocando con la realidad física de los puertos comerciales y las políticas aduaneras. Es un contraste brutal. La información viaja a la velocidad de la luz, pero los servidores viajan en barcos de carga sujetos a impuestos. Una ironía moderna. Y este tipo de contrastes también se está viendo de una manera increíble en el mundo financiero. Hoy tenemos dos noticias sobre Wall Street que parecen venir de planetas distintos. Sí las vi. Por un lado, las fuentes detallan cómo se está utilizando inteligencia artificial de punta para analizar información en tiempo real y generar lo que en finanzas llaman alfa, dentro de Polymarket, que es un mercado de predicciones. Para aclarar el concepto, cuando en el mundo financiero hablan de generar alfa, se refieren a obtener un rendimiento superior al promedio del mercado gracias a una ventaja competitiva o información privilegiada. Una ventaja clara. En plataformas como Polymarket, donde la gente apuesta sobre el resultado de eventos futuros, usar inteligencia artificial para escudriñar millones de datos, noticias y tendencias en milisegundos permite a ciertos inversores encontrar esa ventaja casi de manera algorítmica. Es la tecnología pisando el acelerador a fondo para extraer ganancias de la volatilidad. Exacto, es la adopción absoluta de la tecnología para especular. Pero justo al lado de esa noticia, en la misma página del reporte, tenemos el lanzamiento por parte de Goldman Sachs de un índice libre de IA. ¿Un índice libre de IA? Sí, un índice bursátil diseñado meticulosamente para excluir cualquier acción de empresas que estén relacionadas con la inteligencia artificial. Pasamos de usar redes neuronales para apostar a crear refugios financieros que huyen de ellas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo Wall Street está percibiendo el riesgo en este momento. Muestra una fractura profunda en la filosofía de inversión. Están divididos. El movimiento de Goldman Sachs no es accidental. Responde a una demanda institucional fuerte. Quieren seguridad. Nos indica que hay una cantidad sustancial de grandes inversores que miran toda esta euforia tecnológica, los altos costos de los servidores, los problemas de monetización y la volatilidad geopolítica, y deciden que necesitan un refugio. Un escape de la burbuja. Buscan activos tradicionales, empresas que fabriquen bienes tangibles, que estén completamente desconectadas de lo que podrían percibir como una burbuja tecnológica a punto de estallar. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que está en las trincheras? Me refiero a los desarrolladores, los ingenieros que se levantan todos los días a escribir el código de este futuro. Su día a día también está cambiando drásticamente. Revisando la sección de herramientas de nuestro resumen, se nota un cambio de enfoque fascinante. Se habla mucho de una herramienta llamada Lean 4, que es un demostrador de teoremas matemáticos. El reporte dice que dominar esto se perfila como la nueva gran ventaja competitiva en inteligencia artificial. Lean 4 representa un cambio de paradigma crucial para la industria. Hasta ahora hemos lidiado con el hecho de que los modelos de lenguaje a menudo alucinan. Inventan cosas. Exacto. Inventan información o producen código que parece completamente lógico, pero que falla al ejecutarse. Esto ocurre porque se basan en probabilidades del lenguaje, no en lógica pura. Son estadísticos. Al integrar demostradores de teoremas matemáticos como Lean 4, lo que los desarrolladores intentan hacer es anclar esa creatividad probabilística a una certeza matemática absoluta. Buscar la verdad absoluta en el código. Si un sistema puede probar matemáticamente que una línea de código es correcta antes de ejecutarla, se elimina la alucinación. Es la búsqueda de la precisión total en un mundo de probabilidades. Y buscando esa misma eficiencia en el día a día,
Hoy JetBrains anunció que le dieron habilidades nuevas a su asistente de programación, Cloud Code, para que ahora pueda escribir código moderno en el lenguaje Go de manera nativa. Herramientas cada vez más especializadas. También hay un auge de proyectos minimalistas, cosas de utilidad súper rápida. Por ejemplo, destacaron una herramienta llamada Flowboard, que es un tablero Kanban completo. Ah, el Kanban en un solo archivo. Sí, para quienes no lo conozcan, un tablero Kanban es básicamente un corcho digital con notas adhesivas para organizar tareas en columnas, como pendientes, en progreso y terminadas. Muy usado en desarrollo. Bueno, lograron meter todo un sistema funcional de esos en un único y simple archivo de texto HTML. Es un contraste increíble, herramientas súper complejas como el Link 4, conviviendo con proyectos hiperminimalistas. La eficiencia en ambos extremos. Sin embargo, en medio de toda esta construcción de software, no todo el mundo está aplaudiendo. Hay un proyecto en los foros que está ganando muchísima atracción, la lista negra de uBlock para IA. El filtro de bloqueadores. Es un filtro para bloqueadores de anuncios diseñado específicamente para ocultar o bloquear cualquier integración forzada de inteligencia artificial en las páginas web que visitamos. Y ese proyecto de la lista negra es fundamental para entender el panorama completo. Es el síntoma de un malestar profundo entre los usuarios respecto a la pérdida de control y la fatiga tecnológica. La gente está cansada. Hay una resistencia viva de personas que dicen, no quiero un chat inteligente asistiéndome cuando solo intento leer una receta de cocina. Tal cual. Y si conectamos esa necesidad humana de control, junto con esa búsqueda de precisión matemática infalible que mencionábamos con Lian 4, llegamos a la historia más sombría del reporte de hoy. El reporte de Wall Street Journal. Sí. Incluye un informe detallando que empleados de OpenAI habían analizado datos y alertado internamente sobre un individuo sospechoso de un tiroteo en Canadá meses antes de que el evento ocurriera. Es una noticia que te hiela la sangre al leerla. Nos obliga a frenar en seco. Totalmente. Y sin entrar en debates que no corresponden, el mero hecho reportado en la fuente encapsula la tensión máxima en la que vive esta industria actualmente. Por un lado, tenemos a los ingenieros obsesionados con construir sistemas lógicamente perfectos, demostradores de teoremas impecables que no cometan errores de sintaxis en el código. Buscando esa perfección. Pero por otro lado, esa perfección matemática choca de frente con el mundo real, donde la imprevisibilidad del comportamiento humano interactúa con estos modelos. Es un choque brutal. Nos muestra de manera cruda las limitaciones de los protocolos de seguridad, las moderaciones internas y el flujo de información crítica cuando hay vidas reales de por medio. Es un punto de reflexión durísimo, pero absolutamente necesario. Nos recuerda que, sin importar cuánto avance la tecnología de los chips o qué tan autónomos lleguen a ser estos agentes navegando por su propio Internet, las consecuencias finales de estos sistemas recaen en el mundo físico y vulnerable en el que vivimos nosotros. Siempre vuelve al mundo real. Bueno, para ir cerrando y hacer una breve recapitulación de este monumental análisis a fondo de hoy 21 de febrero de 2026, hemos viajado por un espectro increíble de información. Un día bastante movido. Comenzamos viendo el impacto molesto de los asistentes convertidos en vendedores de publicidad, pasamos al asombro de tener supercomputadoras de inteligencia artificial en nuestra propia sala de estar. El poder en casa. Descubrimos cómo Internet está mutando, creando navegadores y pasaportes exclusivos para agentes autónomos que no tienen ojos humanos. La web para máquinas. Y finalmente, presenciamos el fuerte contraste de un Wall Street que reacciona creando refugios financieros libres de IA para proteger a los inversores más cautelosos de esta montaña rusa. Si hay un valor central que podemos extraer de toda esta avalancha de noticias fragmentadas, es la confirmación definitiva de que la red se está rearquitectando desde sus mismos cimientos. Desde la base. Ya dejamos atrás la era en la que simplemente usábamos herramientas digitales para hacer nuestro trabajo más rápido. Ahora estamos presenciando el establecimiento de una infraestructura verdaderamente autónoma que respira por sí sola, que genera reacciones macroeconómicas masivas en las cadenas de suministro y que, de manera muy natural e inevitable, despierta resistencias legítimas tanto en el mercado financiero como en la sociedad misma que intenta mantener el control. Toda esta información y la forma en que se conectan estos eventos nos lleva a un pensamiento provocativo final.
Hemos visto hoy cómo los agentes de software ahora necesitan sus propios pasaportes de verificación de identidad para poder navegar por una Internet que se está reconstruyendo y optimizando para ellos. Los famosos Agent Passports. Hemos visto cómo las grandes firmas de Wall Street están creando zonas de inversión libres de IA para aislar el riesgo financiero. Zonas seguras. Teniendo todo esto sobre la mesa, llegará el momento en un futuro cercano en el que el contenido creado genuina y exclusivamente por seres humanos se convierta en un artículo de gran lujo. Eso es una gran pregunta. Llegaremos a un punto donde acceder a espacios digitales solo para humanos requiera que presentemos nuestro propio pasaporte de verificación biológica para demostrar que no somos máquinas intentando entrar. Cambiarían los roles por completo. Es una idea profunda que definitivamente queda para la reflexión de quienes nos escuchan hoy. Y antes de despedirnos, recuerden que la velocidad a la que cambia todo este panorama tecnológico y geopolítico es absolutamente vertiginosa. Así que es fundamental suscribirse a nuestra plataforma para que no se pierdan el próximo análisis a fondo. Un placer haber analizado todo esto hoy. Nos escuchamos en la siguiente inmersión.